Solo quien vive, ¿sí?, esa idea de los dos puntos renueva su conversión. La conversión, dice el apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 3, la conversión es nacer de nuevo para pasar de las tinieblas a la luz. Creo que recordamos, muchos de nosotros somos servidores, servimos en capillas, en parroquias, y si hemos leído en ocasiones por ahí el Evangelio de San Juan, cuando va Nicodemo de noche a ver a Jesús y le pregunta, porque él quiere seguirlo, pero le da pena, le da vergüenza seguirlo de día, por eso va de noche. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo se queda confundido. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a entrar al seno de mi madre para nacer una segunda vez? Respuesta preciosa de Jesús: Nicodemo, lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Por eso es que te pido, por eso es que te digo que hay que nacer una segunda vez. Amén. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 12, nos dice la palabra de Dios: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio poder para ser hijos de Dios. Les dio poder para ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en Él, en Jesucristo, nuestro Señor. Por ahí me he encontrado con algunos compañeros, lo he escuchado en la iglesia también. No, hermano, es que todos somos hijos de Dios. Y es cierto, todos somos hijos de Dios. Pero el apóstol San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, capítulo 4, carta a los Gálatas, capítulo 4, nos dice San Pablo que todos somos hijos de Dios, pero hay dos tipos de hijos de Dios. Número 1, hijo de Dios por naturaleza. ¿Cuál es ese? El muchacho se enamoró de la muchacha, dijeron: vamos a juntarnos y la hacemos, luego nos casamos. Se juntaron, nació el primer hijo, nació el segundo, nació el tercero, y todavía no se animan a casarse por la iglesia porque todavía no se conocen. Ya tienen 3, 4, 5 hijos. Conozco casos, y todavía no se casan. Entonces ellos, dice el apóstol San Pablo, que son hijos de Dios por naturaleza. El segundo, hijo de Dios por obediencia. Ahí está. Todos somos hijos de Dios, sí, pero hay dos tipos: hijo de Dios por naturaleza y hijo de Dios por obediencia. ¿Dónde te encuentras tú, mi hermano? ¿Dónde me encuentro yo? ¿Por naturaleza o por obediencia? Amén. Profundicemos un poquito más ya dentro del tema de conversión. Dice en el Evangelio de San Mateo, mis hermanos, Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista y empezó a proclamar con voz potente, con voz en cuello: renuncien a su mal camino y conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué dice San Juan? Renuncien a su mal camino y conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca, ya se aproxima. ¿A qué tengo que renunciar yo? ¿A qué tienes que renunciar tú, mi hermano? ¿Sí? Poco tiempo después se oye otra voz. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo del 20 al 21.
se empieza a escuchar otra voz por las praderas. Y dice, Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 20 al 21. Se empieza a escuchar otra voz, ya no es la de Juan, ni tampoco la de Pedro. Ahora es Jesús, es la voz de Jesucristo nuestro Señor, el que empieza a proclamar con gran poder también, con gran poder y autoridad: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. San Juan decía, ya se acerca. Jesucristo dice, ya está entre ustedes, ya está entre nosotros el reino de Dios. Y te preguntarás, mi hermano, y si está entre nosotros el reino de Dios, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no me doy cuenta? Mi hermano, preguntémosle a la palabra de Dios, preguntémosle a la iglesia que es nuestra madre, la iglesia que nos educa, la iglesia que nos corrige. Preguntémosle, si ya está el reino de Dios aquí, ¿por qué yo no me doy cuenta? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo palpito? Si ya está entre nosotros, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20 al 21, dice, ¿verdad? Dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Jesús es el rey del reino. Y si Él está con nosotros, entonces deberíamos de sentir la presencia del reino de Dios. Deberíamos de sentir la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. En el Evangelio de San Juan, bueno, trae muchas citas, mis hermanos. Yo únicamente escogí esas porque es oro molido, ojalá y lo vivamos, ¿verdad? El apóstol San Pedro nos recuerda también quiénes somos. Ahora Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, nos dice, pero ustedes son un linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las maravillas de Dios. Eso es lo que somos, mis hermanos. Pueblo elegido, nación santa, pueblo sacerdotal para anunciar las maravillas de Dios. Eso somos, mis hermanos. Que no les pongan por ahí ideas que no son, porque a veces nos dicen cosas que no son y las creemos, mis hermanos, las creemos. Entonces, mis hermanitos, tenemos que estar bien convencidos, ¿sí? Bien convencidos de quiénes somos. Acordémonos lo que decía el Salmo 8, versículo 4 y 5, que Dios nos dio gloria y esplendor. Gloria y esplendor. San Pablo nos dice que somos nación santa, pueblo sacerdotal, para proclamar las maravillas de Dios. El apóstol San Pablo también nos recuerda, ¿sí? Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice el apóstol, lo que somos es obra de Dios y hemos sido creados para ocuparnos de las buenas obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si dice que hemos sido creados para ocuparnos de las buenas obras, quiere decir que también hay malas obras, mis hermanos. Y para eso no fuimos creados nosotros. Tú y yo fuimos creados para las buenas obras, ¿sí?